En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Ishael, Malov Chiniki, Cabae, Cecilia Ricardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Ricardes y ese fue un muy breve saludo en maya. Les saludo desde Yucatán y les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual en el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021, que es organizada por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y con quien hoy tenemos el gusto de compartir en este evento la información sobre el proyecto y los alcances de Luchando por la Epilepsia Sin Barreras, que contó con el trabajo de los traductores del INALI para generar materiales producidos en lengua maya. Esto como un caso de éxito colaborativo entre el sector público, privado y sociedad civil. Sean todos bienvenidos a quienes nos acompañan de manera virtual desde sus casas, sus oficinas, a los colaboradores, a todos los miembros de la alianza que hoy desde sus hogares nos están acompañando y al público en general que quiere conocer más de este proyecto que suma esfuerzo de diferentes sectores. Me permito presentarles hoy a quienes nos acompañan para compartirnos una importante información y quienes representan a los sectores de esta gran alianza que busca cerrar la brecha del tema lingüístico en el acceso a la salud, específicamente en el tema de la atención de la epilepsia. Damos la bienvenida hoy y saludamos con mucho gusto a Jesús Jaime Morín, director de certificación y acreditación del INALI. Bienvenido. También aquí contamos con la presencia del doctor Daniel San Juan Horta, presidente del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia Camilice. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto al doctor Eric Soto Jiménez, gerente médico de Armstrong Laboratorios de México. Bienvenido. Ahí está ya. También agradecemos especialmente la presencia del maestro Crescenciano Hernández Cuevas, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Lengua Mixteca, que hoy representa al equipo de traductores que formó parte de este gran proyecto. Bienvenido, maestro. Y de manera virtual vamos a contar con el testimonio del doctor Anuar García, neurólogo, especialista y aliado de Camilice, quien ofrece sus servicios en las comunidades indígenas de Chiapas. Damos la bienvenida a todos y bueno, vamos a comenzar este evento digital para compartir esta gran noticia de este caso de éxito y vamos a comenzar con el mensaje del doctor Eric Soto Jiménez, gerente médico de Armstrong Laboratorios de México. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Eric Soto de Armstrong Laboratorios de México y esta tarde me gustaría agradecer al INALI principalmente por acompañarnos a impulsar este gran proyecto, Luchando por la Epilepsia Sin Barreras. También me gustaría agradecer al Camilice, capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que con gran entusiasmo desarrollaron esta iniciativa a favor de los pacientes que hablan lenguas indígenas. Y por último, y no menos importante, agradecer a todo el público en general y a los medios de comunicación. Este día significa mucho para los miembros de esta gran alianza y me gustaría compartir con ustedes la alegría de conseguir este proyecto a pesar de la pandemia. Se pudo lograr y estamos seguros de que contribuirá a la salud de todos los mexicanos. En marzo del 2020 se dio a conocer públicamente el proyecto y durante todos estos meses se realizó la adaptación y producción del contenido. Los especialistas del Camilice lograron que fuera sencillo de entender en español y con ayuda de los traductores especialistas del INALI se realizó la adaptación en 4 de nuestras principales lenguas originarias: náhuatl, maya, mixteco y celtal, respetando en todo momento el entorno cultural de cada una de las lenguas. Luchando por la Epilepsia Sin Barreras consta de infografías, videos y audios gracias a las recomendaciones de los mediadores lingüísticos para facilitar su comprensión y difusión, la cual comenzó en septiembre del año pasado a través de plataformas digitales, dispositivos y medios de comunicación.
Gracias a la firma de la carta de intención que tuvo lugar en este año, el 8 de febrero, precisamente el Día Internacional de la Epilepsia, los materiales se han promovido en comunidades hablantes de lenguas originarias, gracias a los espacios digitales de Camelice, a los espacios digitales del INALI y a los espacios radiofónicos brindados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas e Instituto Mexicano de la Radio. Luchando por la epilepsia sin barreras significa una aportación histórica en materia de medicina comunitaria y de educación de la salud, sin tener un precedente de un proyecto así en este tipo de lenguas. Armstrong Laboratorios de México es una empresa consciente de su responsabilidad social y es por ello que enmarca sus acciones en concordancia a iniciativas nacionales e internacionales, teniendo como objetivo único la salud de los mexicanos. Por tal motivo, el día de hoy celebramos este gran proyecto que lucha por la epilepsia sin barreras. Quiero agradecer nuevamente al INALI, Camelice y Armstrong Laboratorios de México, que desde el inicio de este gran proyecto proporcionaron su apoyo incondicional, así como a todos los especialistas que brindaron su tiempo, dedicación y experiencia para llevar a cabo este esfuerzo histórico a favor de los mexicanos que hablan lenguas originales. Porque el acceso a la salud en su lengua es un derecho humano. Los invitamos a que visiten el sitio de la campaña Luchando por la Epilepsia Sin Barreras en armstrongstream.mx y camelice.org. Por favor, conozcan los materiales y continúen amplificando el mensaje para que más personas conozcan esta posibilidad de aprender sobre la epilepsia de manera accesible en su lengua originaria. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Eric. Gracias por este mensaje. Y justo la intención de este gran proyecto es llegar a la sociedad en general, llegar a las comunidades educativas y también a las comunidades hablantes de las lenguas de este proyecto. Y justo también a las nuevas generaciones de doctores que están sensibilizados y que están interesados en contribuir a cerrar esta brecha de la atención de la salud en su lengua. Y para eso me permito compartirle la pantalla y poder transmitir el mensaje del doctor Anuar, es neurólogo y quien tiene una experiencia en el trabajo con las comunidades de la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas. Mi nombre es Anuar García, soy neurólogo. Desde mi servicio social que realicé en los Altos de Chiapas hace 7 años, he estado en contacto y realizando un trabajo de salud a varias comunidades de la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas, en específico con las comunidades de Amador Hernández y Santa Rita, junto con un grupo de amigos que en conjunto nos llamamos Zunelbej en celtal o Sembrando Camino en español. Uno de los principales puntos que aprendí al inicio de mi servicio social era pues el poder hablar tzotzil, aunque sea lo más básico, pues para poder entenderlos en un sentido más profundo, así como mostrar respeto e interés hacia la comunidad, por lo cual decidí tomar clases particulares por mi propia cuenta. Además, pues me percaté de que ningún médico pasante previo a mí había tratado a los pacientes con epilepsia. Tuvimos un tema con el video. Vamos a continuar. Me permito intentar una vez más compartir el mensaje del doctor. Bueno, tenemos aquí un tema técnico, entonces vamos a continuar con las intervenciones y ahora me permito ceder los micrófonos y las pantallas al maestro Crescenciano Hernández Cuevas, y nos va a compartir a nombre de los traductores que fueron parte vital de este proceso, que nos pueda dar su mensaje y también nos comparta su experiencia de ser parte de esta iniciativa, donde ellos nos ayudaron a acercarnos al entorno, al paisaje lingüístico, a respetar el entorno cultural de la lengua para poder hacer esta adaptación
y que pueda ser comprensible y justo ayudar a cerrar esta brecha para el acceso a la salud. Adelante, maestro Presenciano. Nisaka nui ni kanuka no ni chondishana ni na kuyukundo kibita. Ni dubai osako sanansa ndo. Retakwe eta an retadara daño. Tusini rona kweku dikunse nawa asa ton oka an retanra daño nyuko yo. Dedikutasha vinieni. Pokida ni chiño ya. Nakada euton. Bien, pues muy buenas tardes y gracias por la invitación de compartir un mensaje a nombre de los hablantes y traductores del proyecto Luchando por la Epilepsia Sin Barreras. La experiencia como nativo hablante y traductor del Tu Usabi, lengua de la lluvia o mixteca, y del impacto social que ha tenido este tipo de acciones y actividades de traducción en las lenguas náhuatl, maya, mixteco y celtal, con el proyecto Camelice Luchando por la Epilepsia Sin Barreras. No es solamente es necesario, sino indispensable para el reconocimiento, respeto y defensa de la expresión práctica de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. En particular, para la población que afortunadamente aún domina su lengua indígena en una sociedad cada vez más pluricultural y multilingüística, como lo es nuestro querido México. Lo es más relevante en el ámbito de la salud, donde predominan vocablos muy técnicos, casi de uso específico de los médicos y de los expertos en la materia, que dificulta su comprensión, más aún cuando es dirigida a una población que por derecho habla una lengua propia, diferente al castellano, lengua que hace precisamente 500 años inició su invasión y desplazamiento, que ya tenían miles de años de desarrollo las lenguas originarias como sistemas de comunicación y de pensamiento con una enorme riqueza lingüística e intelectual a la par con otras culturas madres del mundo. Derecho establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, donde menciona que los derechos individuales y colectivos son inalienables, ejercibles en cualquier situación, o sea, su uso en privado y en público, así como la enseñanza de ellas, la presencia equitativa de las lenguas y de la cultura en los medios de comunicación, y el derecho de ser atendidos en la lengua indígena en los organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas. Asimismo, lo señala el artículo 30 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, donde menciona que los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darle a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales, entre otros. A tal fin, deberán recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas que dichos pueblos hablan. Con mayor razón cuando las lenguas indígenas se les reconocen como lenguas nacionales. Con la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 2003, en el artículo 4 dice que el español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales y que tienen o tendrán la misma validez en el ámbito nacional. Con esta misma finalidad, el Congreso de la Unión, el 20 de noviembre de 2020, aprueba la adición al párrafo segundo del artículo 2 constitucional, donde textualmente dice: el Estado reconoce como lenguas nacionales las 68 lenguas indígenas y el español, las cuales tendrán la misma validez. El Estado entonces protegerá y promoverá la preservación, uso y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Por lo tanto,
Reitero, a nombre de mis compañeros traductores de las lenguas náhuatl, maya, celtal, la importancia de esta meritoria acción que el INALI y otras instituciones afines deberán de incrementar, no solamente en el sector salud, sino también en el ámbito de impartición de justicia, en el ámbito educativo, administrativo, entre otros ámbitos sociales, a través de una verdadera política lingüística comunitaria, acorde a las necesidades de los hablantes y de las prácticas sociales del lenguaje de las comunidades, como una forma de dar atención al acelerado desplazamiento en que se encuentran nuestras lenguas originarias. Desde luego, con la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con la firme intención de coadyuvar a la revitalización, difusión, uso, preservación y desarrollo de las 68 lenguas originarias de México. Duani kachida en toda cada ze nata rabni ni ko tsaku ni sakada to ka ande tanyu ze nawasa ande tadacha y yo sakushi ze nawasa retata de natacha nakandu kutonro ponama kuita koeban se gakuya nako. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Crescenciano, por este mensaje y qué importante es que este tipo de iniciativas, como muchas de las que se realizan en México, estén enmarcadas en los derechos humanos, en los derechos lingüísticos que deben de estar presentes en todas las áreas y en este caso en el ámbito de la salud. Muchísimas gracias por su mensaje y a continuación vamos a escuchar al doctor Daniel San Juan, presidente de Camelice, para que también nos pueda compartir desde su perspectiva en la comunidad médica cómo se ha aceptado, cómo se ha abrazado este proyecto e incluso los alcances. Me permito compartir la pantalla para poder enseñar algunos datos y le cedemos el espacio al doctor San Juan. Adelante. Hola, muchas gracias a todos. Es un placer para mí estar en esta feria de estas lenguas a nivel nacional y pues yo voy a comentarles un poco acerca de la perspectiva desde el punto de vista de la neurología y cómo este proyecto nació y cómo sigue creciendo, que es lo más importante. Entonces, desafortunadamente, la epilepsia es todavía un problema de salud pública en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y es una de las primeras causas por las cuales un paciente acude al Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando uno va a los profesionales de la salud en la gran universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, no hay ninguna tesis, nada, sobre el interés de los médicos especialistas en neurociencias clínicas de cualquier naturaleza, destinados a la atención, educación de los pueblos indígenas. Parece ser que hemos aprovechado más la traducción de toda esta medicina milenaria al español que hacerlo al revés con los conceptos científicos actuales. Entonces, sabemos hoy en día que la epilepsia puede ser prevenible en algunos casos y que desafortunadamente aún en diferentes latitudes del mundo es una enfermedad con estigma terrible, social, psicológico, económico, etc. Entonces, ese es el escenario y no existía ninguna iniciativa altamente especializada que se dirigiera a los pacientes que tienen epilepsia. Entonces, nosotros como una sociedad civil decidimos que esta pudiera ser una excelente estrategia para llegar a todos estos millones de mexicanos que afortunadamente, como bien se mencionó, conservan la lengua nativa. Siguiente. Este es uno de los estudios que me tocó realizar en el 2015 en Huejuta de Reyes Hidalgo. Es un municipio que no pasa de los 900 habitantes y lo que se comprobó es de que la prevalencia o el número de casos que hay de crisis epilépticas es de 38 por cada 1000 habitantes y de epilepsia de 25.4, es decir, es una de las tasas más altas de toda Latinoamérica.
y desafortunadamente esto como un pequeño reflejo de lo que está pasando en el país, esto pues tiene una serie de condiciones, ¿no?, en las que persisten creencias divinas, religiosas, la discriminación que acabo de mencionar y el escaso acceso a los servicios básicos de salud y el mal apego, ¿no?, que pueden tener los médicos para el tratamiento de las enfermedades. Entonces, de cierta manera también vemos que, bueno, a pesar de que es un material que está diseñado por especialistas, en realidad el contenido es lo más elemental para que ejerzan su derecho de la salud y que al ejercerlo, pues entonces todo lo que está en la ciencia disponible pueda brindarse, ¿no? Si no se conoce, no se puede exigir. Entonces, me agradó bastante el hecho de que tengamos en México un marco legal que nos permite ir libremente. Es básicamente una ejecución del acto planeado. Siguiente, por favor. El material, como se comentó, no solamente es un hecho de traducir el material, sino que utilizamos los medios digitales, es decir, no está puesto en papel, no está puesto en los centros de salud. Utilizamos la tecnología que está al alcance de muchas personas hoy en día, afortunadamente, con las limitaciones que tienen algunas áreas, pero creamos todo este material en las principales lenguas indígenas. Esto fue antes del Censo Nacional de Población que se acaba de publicar este año, pero creemos que, como se mencionó al principio, pues hay un gran camino por recorrer y nosotros creamos este material audiovisual como una estrategia pues para llegar más directo y me parece que el hecho de la pandemia muestra el reto que significa comunicarse adecuadamente con los hablantes de lenguas originales. Entonces, está el material, se puede imprimir, claro que sí, y nuestros esfuerzos han sido más allá de este material que es como de uso práctico. Hemos impulsado, como bien se mencionó previamente, con la colaboración de nuestros asociados, la firma de un convenio de intención transparente para amplificar este mensaje, la comunicación en redes sociales. Utilizamos nuestras plataformas como médicos de decir, mira, también necesitamos aliados del área médica para que puedan difundir este mensaje. Entonces, nuestro camino conocido de los médicos son los congresos, son las reuniones, son las asociaciones, pero esta es una oportunidad magnífica de dirigirnos a otras personas con otras visiones y retroalimentarnos, como ha sido eh, con los traductores quienes nos han enseñado de la mano, ¿sí?, que los términos médicos, ¿no?, altamente especializados a veces no tienen una traducción o la traducción es muy negativa. Entonces creo que esto tiene el detalle de llegar a cada vez más personas, cada vez más mexicanos, que los mexicanos somos iguales, ¿no? Y que el hecho de hablar una lengua indígena, pues no nos hace menos, nos hace más. Hay países en donde hay varias lenguas y son lenguajes oficiales. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, gracias a la colaboración intensa que nos abrió algo que nosotros ciertamente no tenemos al alcance, es la reproducción de este material en medios auditivos a través de la radio y pues una gratitud en realidad de los médicos para reproducir este material inicialmente en las zonas en donde está el material traducido, pero como pueden ver en el mapa, pues cada vez se disemina a través de esta red consolidada, transparente y muy conocida, en el que se muestran estos materiales de audio para que la población los tenga en acceso. Entonces, creo que el impacto que tiene esto casi todo el territorio nacional, ¿no? Se estima en alrededor de 50 millones de mexicanos que han tenido la oportunidad de escucharlo al menos una vez. Entonces, sabemos que este territorio no tiene todas las lenguas indígenas, entonces es una oportunidad para nosotros de ir caminando. Me parece que es la sociedad realmente quien debe evaluar el éxito de nosotros y seguir adelante, ¿no? Y lugar que falte, lugar que tenga al menos una consideración de su propia lengua original y las variedades que puedan suceder en cada una de ellas, porque efectivamente no todas ellas son compartidas incluso en una misma región.
Lo mismo pasa en el español. Entonces, también el material está difundido en español porque aunque ustedes no lo hayan experimentado, sí también es complejo explicar esos conceptos en el español, en una interacción, una consulta regular. Entonces se imaginarán lo que es acudir a una consulta de alta especialidad y que el lenguaje no sea entendible. Entonces, muchas gracias a toda esta red de radiodifusoras, ¿no? Y el material está disponible, ¿no? Como bien se mencionó, es un material que se puede difundir fácilmente. Esa fue la intención, de que no pesara, que no tuviéramos problemas de mover el material, que fuera fácil de reproducir, que lo pudieran utilizar los médicos locales en donde están dando las consultas o las orientaciones, y en dado caso que no haya comunicación digital, pues utilizar estos trípticos que están también impresos o pasarlos al celular y sería suficiente porque la información viene de muchas maneras. Muchas gracias por la oportunidad, Ceci. Ha sido un honor para mí estar con ustedes la tarde del día de hoy y pues sigamos con las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por mostrarnos este panorama sobre el alcance de la fuerza que puede tener un proyecto cuando se unen todas las potencialidades de las instituciones, en este caso de Armstrong Laboratorios, de INALI y de Camelice, que a través de esta carta de intención, como bien decía el doctor Eric, que se firmó el Día Internacional de la Epilepsia el 8 de febrero, se logró que estos mensajes, en especial los de audio, pudieran llegar a las comunidades con esta alianza que se logró a través del INALI con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que a través de sus 22 radiodifusoras se llegó a 24 estados de la República y más de 900 municipios. Y ahora para platicarnos sobre, para dimensionar este gran logro del sector público-privado y de la sociedad civil, vamos a ceder la palabra en las pantallas a don Jesús Jaimes, quien nos va a compartir su mensaje a nombre del INALI. Adelante, don Jesús. Estimada Cecilia, muchas gracias. En realidad, quienes me antecedieron, y lo voy a decir no necesariamente en el orden de importancia, pero sí reconociendo sus mensajes, Crescenciano, Camelice mismo y Laboratorios Armstrong. El INALI jugó un papel de facilitador en este proyecto. En el instituto estamos convencidos que las figuras centrales fueron los traductores, fueron los propios hablantes. Cuando empezamos a platicar sobre el proyecto, descubrimos junto con los propios hablantes que el proyecto tenía que ser reorientado, tenía que tener una mayor pertinencia cultural y lingüística. Los resultados son producto de esa sensibilidad del grupo de Camelice, la sensibilidad del grupo Armstrong y la sensibilidad del propio instituto por escuchar y cambiar lo que teníamos que cambiar y hacer los ajustes que se tenían que hacer. Esto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el sector público, las asociaciones civiles, los hablantes de lenguas indígenas y la iniciativa privada. Creo que es un ejemplo que deberíamos de estar buscando replicar no solo en otras lenguas con el tema de epilepsia, sino con otros temas. En la exposición de Crescenciano es muy claro que lo único que hicimos fue tratar de cumplir con uno de los compromisos en este país. Todos los servicios y toda la información que se genera debe ser proporcionada a los pueblos indígenas de manera oral y de manera escrita. Los materiales en ese sentido responden justo a este ejercicio por intentar cumplir con un derecho que tiene la gente, o que tenemos los mexicanos, de acceder a información con pertinencia y acorde con la lengua que hablamos. Como lo comentaban hace rato, los materiales inclusive son accesibles para los monohablantes en español. Si ese mismo documento, ese mismo material, ese mismo audio, el video, lo escucháramos en Iztapalapa o en cualquier municipio urbano de las ciudades más importantes de este país, sería muy fácil comprenderlo. Si les quisiéramos compartir un texto en español sobre epilepsia de manera técnica, difícilmente nuestra población en general lo entendería. Creo que el ejercicio que se hizo en ese sentido fue muy rico. ¿Pero por qué fue posible? Fue posible por algo que Crescenciano también nos comentó. Ustedes lo reconocieron y lo hemos referido en distintas ocasiones. ¿Quiénes son los intérpretes y traductores?
Hoy en día los intérpretes y traductores en lenguas indígenas son figuras que tienen un prestigio académico, son figuras que cada vez tienen un mayor ámbito en su desarrollo como traductores. Quisiera hacer referencia, y no voy a decir nombres, uno de nuestros traductores es doctora, con grado académico de doctorado, académica de una universidad estatal. Otro de ellos es, el de Crescenciano ya se dijo, con grado de maestría, dirigente de la Academia Tunsavi. Y en estos dos casos, también en el CELTAL y en el caso del náhuatl, estamos hablando de gente que tiene maestría, doctorado, que además para el instituto son figuras muy importantes porque han participado en la construcción de las normas de escritura. Crescenciano no lo comentó, pero cuando él hizo el ejercicio en mixteco, cuando la compañera que hizo el ejercicio en maya, lo hicieron tomando en consideración las normas de escritura. Las normas de escritura son documentos fundamentales para el desarrollo de la palabra escrita de las lenguas indígenas, y el ejercicio de los compañeros cuidó no solo la parte de pertinencia cultural y lingüística, sino cuidó también la parte que tiene que ver con el uso de la norma de escritura. La norma de escritura, en ninguno de los casos, en ninguno de los 4 casos, 3 están concluidas, una de ellas está en construcción, han sido ejercicios que hayan sido rápidamente concluidos. Si Crescenciano hubiera explicado, seguramente nos diría que fueron más de 20 años para construir la norma de escritura del Tunsavi. La norma de escritura maya fueron más de 10 años de estar construyendo. Y ese trabajo, esa experiencia de los compañeros se refleja en los materiales. En ese sentido, para el instituto fue un honor participar porque nos permitió poner en práctica no solo lo que hacemos formando y certificando intérpretes y traductores, nos permitió poner en práctica lo que trabajamos con las normas de escritura en algunas otras áreas del instituto. También los compañeros que me antecedieron hablaron de la tecnología. El conversatorio no nos da tiempo para explicar todo el proceso, pero la construcción no fue física, no fue presencial, muchas de las sesiones fueron de manera virtual. Fue una revisión de documentos y de términos, y lo pudimos hacer porque esto también nos demuestra que los intérpretes y traductores en lenguas indígenas se han apropiado de la tecnología, dominan la tecnología. Nos lo mostró Crescenciano con su participación aquí. La dominan, la ponen en práctica todos los días. Y lo decíamos, los videos son descargables y se pueden transmitir ¿cómo? A través del WhatsApp de los compañeros hablantes. Y eso nos permite que la difusión de los materiales pueda llegar cada vez de manera más directa. Y eso se puede lograr porque si bien tenemos que reconocer que en las zonas indígenas hay una carencia de servicios, de infraestructura, de internet, también tenemos que reconocer que en muchas de ellas los propios hablantes han ido generando materiales que permiten su difusión, insisto, a través de la tecnología. Con esto yo quisiera cerrar, Cecilia, la relación entre el Instituto, Laboratorio Samsung, Camelice, nos parece, estamos convencidos de que es un modelo que debemos replicar. Las peticiones después de que se empiezan a difundir los primeros materiales de hablantes que nos dicen, en mi pueblo se presenta la epilepsia, ¿cómo le hago para difundir? Nos demuestran que la necesidad de información en las demás lenguas es un pendiente que tenemos que resolver con la sociedad indígena. Los temas vinculados con salud, con otros temas dramáticos en población indígena, y estamos hablando de temas como cáncer, como diabetes y múltiples enfermedades, esperamos que después de esta presentación se genere por parte de las instituciones, de asociaciones civiles, la inquietud por abordar distintos temas que también están afectando a la población indígena, y el COVID es un ejemplo de ellos. También la respuesta de las poblaciones indígenas a través de la tecnología, y otra vez tiene relación con Camelice, dan muestra de que los pueblos no están estáticos, están luchando todos y cada uno de los días, construyendo, no solo haciendo traducciones, también creando y construyendo y aportando en la construcción de los proyectos. Y Camelice, en ese sentido, para el instituto, es un orgullo, porque fue un proyecto que lo teníamos concebido de una manera determinada y que gracias a la participación de los propios hablantes, el proyecto se modificó. Y se modificó de una manera sustancial,
y se modificó de una manera que hemos logrado tener un impacto. Tenemos muchos pendientes todavía por construir con Camelice y con Laboratorio Samsung. Muchísimas gracias, Crescenciano, que por tu conducto sea nuestro reconocimiento y agradecimiento a los compañeros traductores hablantes de la lengua maya, mixteco, náhuatl y celtal. Muchísimas gracias. Un honor para el INALI haber colaborado y seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias, don Jesús Jaimes, director de certificación y acreditación del INALI, y efectivamente los traductores fueron parte vital de este trabajo, y queremos mencionar al maestro Fausto Domínguez, quien fue el encargado de hacer el material en náhuatl, a la doctora Cecia Chuk de Yucatán, quien fue la encargada de hacer los materiales en maya, y al maestro Silvano Jiménez, encargado del tema del celtal. Agradecemos a todos su participación, a todos que hayan sumado sus potencialidades para lograr este caso de éxito que puede inspirar a mucho más organizaciones y sectores para replicarlo en sus diferentes especialidades. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de esta transmisión y los invitamos a continuar con la agenda de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, donde hay mucho más por conocer de nuestro México multilingüe. Agradezco al maestro Crescenciano, doctor Eric Soto, don Jesús, Daniel, y un saludo al doctor Anuar hasta Chiapas por ser parte muy importante de este proyecto para que sigamos luchando por una epilepsia sin barreras. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en esta transmisión y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Saludos. Cuídense mucho. Merino Valtierra, onda Chuat Samsulha, onda Guerrero, Matzen Yamta, Donti Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Atetna Yanangwa, Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana, de Welaya, Nayukana, Napulaya, Huna, Chanatin Suna, Pulaya, Liachkia, Blusa, Chuelo, Panyam. Hoy na kuitam yo na kuitoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atkiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kyondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai hati tai tiuya yo na nan sa kui chul hay na đến sách tiêu hồn hay dạ đồn hộ cố lông khả dụ sinh đẻ hên tọ nán thọ nằm sinh đẻ thọ nằm sách đà dụ nán ọ xê sách chạy cán chạ nạ sinh đẻ ọ xê mà nán tọ quá nạ tiempo nán dạ quy chôl hay kia chi ô nhây chi nán dạ quy chôl hay nán kê ta
chene hde chuele wa di yuna ne kion chikia ima anna chuel hai hende nam namo mohna je shaina dan cho da tio am ha. Perdidamente me enamoré de ti, perdidamente. Lho yuna quintaya tiana ha kulaya manekia na hende na kial wa yo yuna kuntia yo video wa do mento a na lek ma yo tiana kulaya han an kuenyam ta. Shenam A nena ne William Tena yo número 741-127-0102 Tomatín número 741-145-39-23 Kial Wayo. Gobernam